Un domingo más tenemos el gozo, el privilegio de reunirnos, aún con limitaciones de aforo, con la mascarilla puesta, manteniendo la distancia de seguridad, pero lo cierto es que por la gracia de Dios podemos reunirnos para alabarle, para estudiar juntos su palabra, para recordar la obra de Cristo a nuestro favor. Y queremos dar la bienvenida también a todos los que nos tenéis que ver desde casa por medio de la grabación. Os echamos de menos, entendemos que aún no os estéis congregando, es una situación complicada, pero queremos que aún desde casa podáis recibir la palabra y aún cantar con nosotros canciones con las que exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida, quien murió en nuestro lugar, quien sufrió las consecuencias de nuestros pecados, no de sus pecados, porque Él nunca pecó. Así que en esta mañana tenemos el privilegio de hacer esto, de cantar canciones para Cristo, de leer de su palabra, de estudiar juntos su palabra. Y luego también tomaremos del pan y del vino para recordar esa obra que Él hizo hasta que Él regrese. Y quisiera que pudiéramos comenzar esta mañana leyendo 8 versículos en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, y vamos a leer ahí los primeros 8 versículos que van a ser nuestra invitación a alabar al Señor por medio de canciones en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que vamos a cantar juntos ahora, así que os invito a que nos pongamos en pie y cantemos 2 canciones para alabar al Señor. Thank you.
En esta mañana tenemos también el privilegio de alabar al Señor por medio de la lectura de su palabra. Así que quisiera invitaros a abrir nuestras Biblias otra vez en la primera carta del apóstol Pedro y el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 3 y leeremos hasta el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana venimos delante de ti agradecidos por esta esperanza que tenemos. No una esperanza que esperamos tener o que anhelamos que sea cierta, sino una esperanza que tenemos, que estamos seguros que tenemos por la obra de Cristo en la cruz, por la sangre preciosa de aquel que nunca pecó. Porque tú, Señor, lo demostraste resucitándole de los muertos, y porque Él está vivo, nosotros sabemos que
los que hemos creído en Él, también viviremos eternamente. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, y por eso en esta mañana queramos darle a Cristo toda la gloria. Queremos exaltar su nombre porque sin Él estaríamos totalmente perdidos. Y eso era lo que era nuestra vida, perdidos, descarriados, alejados de ti, rebeldes, enemigos, viviendo para nuestros placeres, de acuerdo a nuestras opiniones distorsionadas por el pecado. Pero tú enviaste a tu Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en esta mañana te damos gracias y te damos gloria, y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana quisiéramos invitaros a aprender una nueva canción. Es una canción, creemos que sencilla, y el grupo Alabanza nos va a estar dirigiendo en ella. Así que os voy a invitar a que nos pongamos en pie otra vez y sigamos alabando al Señor. Él me sostendrá.
nueva canción con la que recordamos que nuestra fe está basada en la obra perfecta de Cristo, nuestro Salvador. Él nos sostiene. No nos sostenemos nosotros a nosotros mismos, es Él quien nos sostiene. En esta mañana tenemos el privilegio también de adorar al Señor por medio de escuchar su palabra. Y como hemos anunciado, y muchos creo que sabéis, esta mañana está con nosotros Dani Corral. Dani está con su familia, con sus hijos Marcos, Olimpia, Mateo y Alexia, y también con sus cuñados Rubén y Lara. Os damos la bienvenida, es un gozo teneros con nosotros, y sabéis que de muy manera especial estamos orando por esta familia y gozándonos en cómo el Señor está confirmando sus planes para con ellos, para con nosotros, de manera que esperamos que esta sea la última vez que les recibimos como visita. Así que en esta mañana Daniel va a tener a su cargo la exposición de la palabra. Dani, muchas gracias, porque además ellos están en sus vacaciones y ha hecho esta sección también para poder servirnos con la palabra antes de volver a su casa. Así que, Dani, adelante y que el Señor te bendiga. Buenos días a todos, y os voy a dar un poco de envidia quitándome la mascarilla, pero por otro lado me quedo la chaqueta, así que estamos empatados. Quería daros las gracias de una manera especial por vuestras oraciones. Como sabéis, está siendo una temporada complicada como familia, pero esta es una canción que ha resonado en nuestro coche, ha resonado en nuestra casa, ha resonado en mi mente durante todos estos meses, y es una realidad en nuestras vidas. Si tenemos que sostenernos nosotros mismos, estamos perdidos. Así que damos gracias al Señor porque Él nos sostiene. Y quiero expresaros además también la gratitud, porque el Señor nos sostiene también por medio de las oraciones de los hermanos. Así que gracias por orar por nosotros, gracias por hacerlo también de una manera fiel. Me gustaría que ahora abrieseis vuestras Biblias por Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a estar viendo los versículos del 11 al 32, pero vamos a ver primero los versículos del 1 al 2. Y mientras vais buscando el Evangelio de Lucas, quería también que recordaseis o tuvieseis en mente el título que vamos a dar a esta predicación, a la meditación de la palabra en esta mañana. Es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Seguro que todos vosotros conocéis las matrioscas. Las matrioscas son estas figuras que siempre pensamos que son de origen ruso. Son esas muñecas que encajan perfectamente una dentro de la otra. Realmente son de origen japonés, pero se hicieron muy conocidas precisamente en Rusia y le dieron el nombre típico de matriona, campesina, aunque luego le dieron el diminutivo de matrioska. Y si vais a Moscú, viajáis a cualquier lugar de la Unión Soviética, es muy fácil y probablemente sea el souvenir que todo el mundo suele traer de vuelta. Este juguete realmente se hizo famoso en el año 1900, que fue la Exposición Universal en París, y llegó a lograr este muñeco la medalla de bronce. Y a partir de este evento, en el siglo pasado, prácticamente hace 2 siglos, la matrioska ha sido siempre algo que hemos tenido en mente cuando pensamos en Rusia. Y Lucas 15, aunque no vamos a ver todo Lucas 15, pero necesito que penséis en una matrioska. Porque en realidad Lucas 15 lo que hace es recoger 3 parábolas que encajan perfectamente una dentro de la otra. Estas 3 parábolas están dirigidas por el mismo hilo conductor. Y este hilo conductor es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Fijaros, el propio Jesús supo y comunicó que la salvación era
el fin principal por el cual Él había venido a la tierra. Simplemente tendríamos que ir unas páginas más atrás a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando Jesús comienza su ministerio. Y fijaros de qué manera comienza su ministerio Jesús. Os lo voy a leer, y leo desde la versión de las Américas. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio, es la voluntad de Dios también para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y cuando sus hijos obedecen y hay salvación por medio de la predicación del Evangelio, entonces hay gozo. Hay gozo en la siembra y hay gozo también en la siega, en cualquiera de los dos medios. Por eso la pregunta que vamos a tener que responder en esta mañana es: ¿cómo te unes al gozo de Dios? ¿Cómo te unes al gozo de Dios? ¿Cómo lo haces? Obedeciendo su mandato de proclamar el Evangelio. Por lo tanto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estás obedeciendo? Y fijaros en los versículos 1 y 2, que nos dan la introducción a estas tres parábolas que encajan perfectamente, que están unidas por este hilo del gozo de la salvación. Vamos a ver a una multitud y dos respuestas. Versículos 1 y 2. Y después entrarían las tres parábolas, donde vamos a ver cómo en cada una de ellas existen además dos respuestas. Por eso, ¿cuál es tu respuesta? Fijaros lo que dice Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Si recordáis, Lucas escribe este relato del Evangelio con una idea en su mente. Jesús es la solución del hombre. Seas judío, seas gentil. Y de hecho esta es la misma idea y el hilo conductor que vemos a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. En la primera parte del Evangelio de Lucas se centra precisamente en el nacimiento de Jesús, capítulos del 1 al 3. Después, en los capítulos del 4 al 9, a la primera mitad, su ministerio en Galilea, es decir, su ministerio en el norte de Israel. La segunda parte del capítulo 9 hasta el capítulo 19 es ese descenso de Galilea hasta llegar a Jerusalén. Y en ese proceso va confrontando a cada uno de los grupos con sus necesidades. Y precisamente en medio de esta sección, cuando Jesús va descendiendo de Galilea a Jerusalén, y sabemos que desciende a Jerusalén ¿a qué? No viene de vacaciones, no viene a nada, ¿recordáis? Capítulo 9, versículo 51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Jesús sabía que iba a entregar su vida en la cruz. Y es en medio de este capítulo, en medio de esta sección donde Jesús va bajando, justo en el centro está el capítulo 15. Por eso confronta precisamente a esta multitud con su realidad. Una multitud, dos respuestas. Por un lado, encontramos a quién. Versículo 1. Estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y fijaros el contraste. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acercaban a Jesús para qué? ¿Cómo termina el versículo 1? Para oírle. Fijaros el versículo anterior, capítulo 14, versículo 35. El que tenga oídos para oír, oiga. Y esta es una frase que Jesús ha utilizado durante todo el Evangelio. La ha utilizado en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas 14, y por cierto, ¿dónde la encontramos también repetida una y otra vez? En el libro de Apocalipsis. Su siervo o su discípulo amado, Juan, repite esta misma frase varias veces. Y esta es una advertencia porque oír es
simplemente o siempre tiene que ver con la recepción tanto de la gracia como del llamado al arrepentimiento. No es simplemente como aquel que escucha cómo llueve fuera, sino que tiene que ver con esta realidad de la salvación. Y la única manera de distinguir si la audición es verdadera o simplemente estás escuchando de una manera física es la fe y su resultado por medio del fruto. Por eso escuchar el Nuevo Testamento tiene que ver con la recepción de la voluntad declarada de Dios de salvación y de arrepentimiento del hombre que cree. ¿Y quién estaba escuchando? ¿Quién estaba oyendo? ¿Los fariseos y los escribas? ¿Los líderes religiosos? ¿La élite religiosa? ¿Aquellos que se sabían el Antiguo Testamento y la ley de pe a pa, de principio a fin? ¿Aquellos que eran capaces de recitar el Salmo 119 de memoria? ¿Quién estaba escuchando? Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y recordáis todos, y esto es simplemente un recordatorio, cómo funcionaba la pax romana o la paz romana. Yo te invado, no te arraso, sigues manteniendo la realidad de tu imperio, sigues manteniendo tus costumbres, tu vida religiosa, todo, pero a cambio me pagas mis impuestos. ¿Qué es lo que estaban haciendo los recaudadores de impuestos, los publicanos y los jefes de los recaudadores de impuestos? Roma pedía 2, yo pido 4, 2 para Roma, 2 para mí. Con lo cual estos eran los más odiados porque estaban robando a su propio pueblo. Si alguien tenía conciencia de pecado, eran precisamente los publicanos y los recaudadores de impuestos. Y estos son los que se acercaban a Jesús para escucharle, versículo 1. Pero la multitud estaba compuesta, y lo vemos en el versículo 2, por otro grupo. ¿Cuál era este grupo? Estaban los fariseos y los escribas, aquellos que murmuraban. Y este es un verbo que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento y siempre ligado a este grupo. ¿Recordáis Lucas 19:7, un poquito más adelante? Con Zaqueo también murmuraban. Es decir, comentar en voz baja, con susurros, al oído, nunca de frente, nunca a la cara. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica precisamente de los fariseos y de los escribas? Que odiaban a los pecadores, odiaban a los pecadores. Y un pecador es aquel que no llega a la marca, que no llega al mínimo que Dios exige. La idea es lanzar una flecha, lanzar un dardo a la pared y ya no dar a la diana o no dar en el centro, sino que casi te lo clavas en el pie. Esa es la imposibilidad del hombre en cumplir con el estándar de Dios. Por mucho que lo intentes, el dardo nunca va a llegar ni tan siquiera a la pared. Y esto es a lo que se dedicaban en lugar de ganar a los perdidos, de proclamar el Evangelio, de gozarse en la salvación. Era todo lo contrario, rechazar al pecador, odiar a los perdidos. En lugar de proclamar el Evangelio, de predicar el Evangelio, de obedecer para que haya salvación por medio de la predicación del Evangelio y del gozo, ellos murmuran. Son esas narices que apuntan al cielo. Una multitud, 2 respuestas. Por eso es importante también que sepas dónde estás en esta mañana. ¿En qué parte de la multitud te encuentras? Porque si estás con aquellos que creen que por ser tercera, cuarta, quinta generación de creyentes, por venir de la élite, por tener un apellido, por tener una historia evangélica es suficiente, te vas a llevar una sorpresa, porque eso no es suficiente para salvación. ¿Quiénes son los que son salvos? Aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen que son incapaces de llegar a la marca, aquellos que vienen en arrepentimiento. ¿Quiénes son los que experimentan el gozo? Aquellos que proclaman precisamente el Evangelio de salvación. Por eso Jesús, una vez que ha confrontado a esta multitud con su realidad, vuelve con estas 3 parábolas que tienen este hilo común y que se forman una encima de la otra a apuntarles a su realidad. Y el culmen de estas 3 parábolas son la que vamos a ver
ver en esta mañana, que es la última y la más extensa. Pero antes de llegar a ella necesito que entendáis una palabra clave para poder entenderla. ¿Hay algún profesor de historia en la sala? Bueno, la palabra es anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? El anacronismo es uno de los errores más grandes que se dan en la historia. El anacronismo es mirar con las lentes de agosto del año 2020 sucesos que han ocurrido años o siglos atrás y no entender la realidad que existía en ese momento. Y esto es lo que sucede con estas tres parábolas. Las tres parábolas tienen realmente dos respuestas. La primera de ellas, lo que hace Jesús es confrontar precisamente a los fariseos y a los escribas porque no están cumpliendo con su llamado. Una parábola que es, recordáis, es una verdad espiritual explicada por medio de una historia que todo el mundo puede entender y que todo el mundo puede comprender. Y fijaros, el primer anacronismo lo vemos con la oveja perdida, porque nosotros siempre pensamos en un pastor, ¿y en qué pensamos? Los campos de Castilla, Machado, etcétera, etcétera. Ese es un error del anacronismo. ¿Quiénes eran los pastores en el momento en el que Lucas está escribiendo precisamente el Evangelio? ¿Recordáis? Los pastores eran esclavos. Si había un oficio detestado precisamente por toda la sociedad, era el de pastor. Y lo vemos a lo largo de toda la palabra del Señor. ¿Recordáis cuando la familia de José llega a Egipto y cómo son llevados precisamente a la península de Gosén? ¿Por qué? Porque eran pastores. Los propios egipcios no querían nada que ver con esa familia de esclavos. El propio rey David. ¿Quién era el rey David? ¿Por qué ese contraste tan grande? ¿Por qué Samuel se lleva las manos a la cabeza cuando pasa toda la familia delante y tiene que esperar al más pequeño de todos y dice que ese es el que Dios ha escogido? Para demostrar que, en primer lugar, David, ¿de qué familia es? Es de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, y es el hijo pequeño. Y para que veáis, si era una familia pobre, el propio hijo era el que se encargaba de las ovejas. Un trabajo que era dejado única y exclusivamente para los pastores, para los esclavos. Y comienza a confrontarles, fijaros, hasta los pastores, hasta los esclavos, hasta aquellas personas que vosotros más detestáis, entienden el gozo de la salvación. Porque aunque tienen 100 ovejas, van a por la perdida. ¿Y cómo la traen? En los hombros. Y la misma idea la encontramos también en la segunda parábola, la mujer, que en este caso pierde una moneda. Si el pastor es despreciable, la mujer era odiada. Y aquí la matrioska sigue en aumento. En el libro Sidur de las oraciones judías aparecen las oraciones que suelen tener por la mañana, y las primeras de estas bendiciones tienen que ver con agradecer a Dios por un nuevo día. Estas oraciones se daban precisamente cuando cantaba el gallo. Gracias por el gallo porque nos ayuda a distinguir entre el día y la noche y así podemos despertarnos por la mañana. Y después hay otras 3 bendiciones en las cuales agradecen a Dios por no ser gentil, por no ser un esclavo y en tercer lugar por no ser una mujer. Entonces fijaros la importancia que tiene cuando Jesús los está confrontando y les está diciendo, fijaros, el pastor, aquel que vosotros despreciáis, el esclavo, sabe hacer lo correcto. La mujer, aquella que vosotros despreciáis, sabe hacer lo correcto. Y también otra cosa que debemos entender cuando vemos que la mujer ha perdido una moneda es realmente lo que significa esa moneda. No estamos hablando de cuando te sientas en ese sillón que siempre se traga los euros y has perdido simplemente una moneda de 1 euro. Lo que esta mujer ha perdido es parte de su dote. Normalmente cuando una mujer en este siglo I y en los siglos anteriores se casaba, el padre solía darle una dote que en ocasiones eran bienes como vacas,
y otro tipo de cosas, o en ocasiones eran monedas, era dinero. Sabéis que esta sociedad era una sociedad donde no había el intercambio como nosotros, que vamos a hacer la compra al Freud o al Gadis o a cualquier otro lado y pasamos la tarjeta de crédito, sino que lo que había era un intercambio de mercancías. Entonces el dinero no era algo que se utilizaba para intercambiar. Realmente este dinero, estas monedas, era algo que el padre le había dado por si la mujer se quedaba viuda, para poder sobrevivir el resto de su vida. No había seguridad social, no había pensiones de viudedad, no había nada. Se moría el marido, ¿y qué ocurría con las viudas? El padre buscaba la seguridad con eso. Entonces realmente lo que esta mujer tenía eran los ahorros de su vida, la pensión, por así decirlo, del futuro. Recordad que en este tiempo no había bancos. ¿Qué solían hacer entonces con estas monedas, con estas dotes? O bien las escondían en casa, o encontramos también la parábola del tesoro encontrado en un campo. Lo escondían para que nadie lo pudiese encontrar. Pero en otras ocasiones lo que hacían estas mujeres era hacer una serie de adornos, como podían ser collares, pulseras o adornos para el pelo, para siempre mantener encima de ellas, por así decirlo, esta dote, esta seguridad. Entonces lo que pierde no es simplemente una moneda, sino que pierde parte del sustento de su futuro. De hecho, pierde el 10%, de las 10 monedas pierde una. Por eso también cuando nos encontramos a Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que dice que vuestro peinado no sea ostentoso, con oro y con todo ese tipo de cosas, no quiere decir que ya, hermanas, que no podáis ir a la peluquería, no quiere decir que no podáis llevar anillos de oro, no quiere decir que no podáis llevar pendientes de oro, sino imaginaros una iglesia que estaba compuesta por esclavos y por personas tremendamente ricas y que entrase una mujer con toda la dote que le ha dejado su padre tremendamente rico, clink, 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 por medio del pasillo. Esta es la realidad. Lo que esta mujer había perdido era parte del sustento de su futuro. Y el punto que Jesús está haciendo es, los esclavos pastores saben lo que tienen que hacer. Las mujeres que vosotros despreciáis saben lo que tienen que hacer. Y ahora entramos en esta tercera realidad del hijo perdido. Y fijaros, siempre que hemos hablado del hijo perdido, del hijo pródigo, bueno, vamos a responder al final. ¿Quién es realmente el perdido? Fijaros, vamos a enfrentarnos a esta parábola viendo los tres actores principales que hay. Vamos a centrarnos en primer lugar en el hijo menor, versículos del 11 al 19. Vamos a leerlo. Dice así, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 19. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a los campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y el contexto es tremendamente importante. Estamos en una sociedad donde lo que domina es el honor. El honor. Y lo vemos en muchos salmos. Los vemos sobre todo en los salmos imprecatorios, aquellos que están pidiendo que Dios actúe sobre sus enemigos. Y no simplemente para que los mate o para que acabe con ellos, sino para que se restaure el honor que se ha perdido. Entonces el honor es algo tremendamente importante, es mucho más importante que la riqueza. ¿Recordáis en Proverbios? Es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Mi madre era del último pueblo de León, o mi madre es del último pueblo de León, del Bierzo, ya pegando con Galicia. Y una de las cosas que me sorprendía cuando pasábamos allí los veranos eran 2. La primera, cuando íbamos a lo que se llamaban las ferias, y cómo contaban el dinero en duros en lugar de en pesetas. Y a mí eso siempre me fascinó. No sabía por qué, si era más fácil decir 1000 pesetas que decirlo en euros, pero bueno. Y la segunda cosa es cuando ellos intercambiaban o compraban ganado,
No hacía falta otra cosa que chocar la mano. Una vez que habían chocado la mano, era suficiente. No había papeles, no había contratos, no había garantías. El honor, la palabra dada, era suficiente. Y esto es algo que también está sucediendo en este momento en el que estamos leyendo. Y fijaros cómo el menor se acerca al padre y le dice: dame la parte de la hacienda que me corresponde, y el padre reparte los bienes. Fijaros, el más joven es el primero que entra en escena y demuestra qué tipo de hombre es. Es un hombre, en primer lugar, que no tiene ningún respeto por su familia. No solo no tiene ningún respeto a su familia, sino que no tiene tampoco ningún respeto a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Y este joven acaba de escupir en la cara de su padre, acaba de escupir en el nombre de su familia. Es un ejemplo del hijo terco y rebelde que encontramos en Deuteronomio, aquel que dice que después de ser corregido, si no responde, tienes el derecho incluso de acabar con su vida. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 en adelante. Cuando le pide la parte de la hacienda que me corresponde, le está diciendo: dame mi herencia. Y tenemos que recordar que esto es una cuestión de honor. En cierto modo le está diciendo al padre: muérete y dame lo que me corresponde. Me salto a mi hermano mayor, me salto el tiempo de tener que esperar a que el Señor te llame a la presencia, quiero lo mío y lo quiero ya. Además, sabéis que al hermano mayor le correspondían 2 partes y al hermano pequeño le correspondía 1. Lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Y el padre hace algo impensable. Fijaros, a pesar de tener la ley a su lado, permite que su hijo salga con la suya. Lo más normal hubiese sido que le hubiese cruzado la cara de un bofetón o incluso que hubiese acabado con su vida. Y la ley le amparaba para hacer ello. Quizás os suena, porque Dios podía haber hecho lo mismo con cada uno de nosotros por nuestro pecado, fulminarnos en el mismo instante. Así que el padre hace algo impensable. Permite que el hijo se salga con la suya y divide la riqueza de sus hermanos. Esto equivalía literalmente a liquidar el futuro de la familia. No simplemente la fortuna que él había amasado, sino la fortuna que su familia había ido acumulando durante el tiempo que haya permitido, ahora se iba a hacer líquido. Iba a ser destrozada, iba a ser partida antes de tiempo. Es esta generación que se va al traste por el niño caprichoso que quema en 2 días lo que sus padres han logrado ahorrar después de toda una vida de trabajo. Por eso en el versículo 13 nos dice que no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó toda su hacienda. Es decir, a los pocos días que hizo, liquidó todo. Y por liquidar significa hacer líquido. Bienes que son inmuebles, como son haciendas, campos, etcétera, etcétera, los vendió por un precio inferior para obtener dinero contante y montante. Es decir, el 33,3% de la riqueza de la familia ha sido liquidada, hecho líquido. Y juntándolo todo, la idea es recolectar, llenarse los bolsillos de las monedas, sale a un país lejano. Es decir, su rebeldía sigue siendo visible, porque ahora no simplemente ha hecho o ha deshonrado a su familia, sino que ahora además la deshonra de la familia es hecha visible, porque delante de todo el pueblo, después de haber arrasado con el 33,3% de la riqueza de su familia, coge las puertas o coge las de Villadiego y se va. No solo empobreció a su padre, sino que además lo deshonró de una manera pública. Y además yéndose lejos de él, yéndose lejos de su dominio, yéndose lejos del cuidado paternal, lejos incluso de la supervisión de su padre. ¿Y allí qué hizo? Allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y la idea es desperdiciar, derrochar, como diríamos hoy en día, lo fundió. Lo fundió absolutamente todo. Y fijaros, llega el versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en ese país y comenzó a pasar necesidad.
Y la idea de gastar nuevamente nos da la idea. Este verbo gastar es el que se utiliza cuando un lobo o un león, un oso, ataca a una presa y la destroza. No deja nada. En ocasiones ves pelo, ves huesos y no sabes si ha sido un conejo, no sabes si ha sido un perro, no sabes lo que ha hecho. Es decir, la ha destrozado por todos los lados. Y esta es la realidad de lo que nos está diciendo lo que ha hecho el hijo menor. Y fijaros, de la fortuna que tenía de haber liquidado las posesiones del padre, pasamos a la necesidad. Tiene hambre. Y esta no es simplemente el hambre que puedes tener a la 1, 1:30, un poquito antes de la comida, sino que esta es un hambre que marca una época. Un hambre que es conocida en toda la zona. No simplemente es un hambre individual. Y pasa a tener necesidad. Y este es el énfasis. El énfasis está en el hijo menor. Él mismo comienza a sentir hambre. Él mismo tiene una necesidad grande. Tan grande que le lleva a hacer algo que está fuera de lo normal. Fijaros, versículo 15. Estaba tan desesperado que se acercó a uno de los ciudadanos del país y él lo mandó a sus campos a apacentar a los cerdos. Fijaros, este hambre y esta necesidad le llevó a hacer otra cosa que está en contra del honor de cualquier buen judío. ¿Y cuál era? Acercarse a un gentil. Y no es simplemente acercarse físicamente, sino que el verbo que está utilizando aquí es el mismo verbo que se utiliza en Génesis capítulo 2, cuando el hombre se junta a su mujer y son una sola carne. Fijaros el nivel de la desobediencia de este hombre. Pero su desesperación y su caída continúan. No simplemente se pega a un gentil, sino que además lo manda lejos a los campos a apacentar a los cerdos. No estamos hablando de los cochos. Recordad, un judío tenía prohibido comer, tocar este tipo de carne. ¿Se puede caer más bajo? Versículo 16, sí. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fijaros, aunque se había juntado al gentil, lo había mandado lejos de él a cuidar los cerdos y, por lo que podemos entender, sin un sustento económico. Estaba trabajando siendo explotado, sin ningún tipo de beneficio. Por eso comienza a hablar consigo mismo y a recapacitar en el momento en el que está más abajo del todo. Y por eso dice y empieza a recordar a los trabajadores de su padre. Y los trabajadores de su padre no son esclavos, sino que los trabajadores de su padre son aquellas personas que normalmente estaban en la plaza pública al inicio de la jornada y que eran contratados para trabajar de día en día. Y fijaros, hasta estas personas que no tienen trabajo y que mi padre contrata de día en día, viven mucho mejor de lo que yo estoy viviendo ahora. Yo aquí perezco, es lo que nos está diciendo, y este es el énfasis. Yo mismo me estoy matando a mí mismo de hambre. Por eso dice, vamos, o tengo que volver, en este caso, versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Contrátame como a uno de ellos. Contrátame como a uno de estos trabajadores. Y fijaros, el arrepentimiento comienza cuando ves tu realidad y comprendes tu pecado. Por eso, con esto en mente, con este plan, con esta deshonra, este empobrecimiento, esta terquedad, esta rebeldía, quiere obtener el perdón, en cierto modo, a su manera. Quiere trabajar para obtener el perdón del Padre. Por eso nos dice el versículo 20 que levantándose se fue a su padre. Y aquí entra en acción el segundo de los protagonistas. Hemos visto al hijo menor y ahora vamos a ver al padre. Versículos del 20 al 24, la segunda parte. Fijaros, dice así la palabra del Señor. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo,
y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tenéis que imaginaros ahora a los recaudadores de impuestos y a los pecadores con los ojos como platos. Con los ojos como platos. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió y se echó a su cuello y lo besó. ¿Qué? ¿Qué era lo que le amparaba la ley para hacer al padre con su hijo? Acabar con su vida. Y sale corriendo a él y lo besa y lo recibe. Fijaros, estas son 4 acciones que realiza el Padre que son increíbles. Y tenemos que ver que no las realiza con el hijo obediente o con un hijo obediente, sino con uno que es el ejemplo de un hombre que busca ganar la salvación por sus propios medios. En primer lugar, siente compasión. Y fijaros, las emociones humanas se describen en los términos más fuertes para resaltar la totalidad de la gracia frente a la ira con la que Dios salva al hombre. ¿Y cómo demuestra su compasión? En primer lugar, corriendo. Y la idea no es acelerar el paso un poquito, sino la idea es ir a la velocidad máxima que tus piernas te permiten. Está corriendo a la velocidad máxima que sus piernas le permiten, y un hombre en su posición nunca corría. ¿Quiénes corrían? Los esclavos. Para eso estaban. No había teléfono para llamar, cogía a mi esclavo y le decía, vete y dile a quien sea lo que le tengo que decir. Y hazlo inmediato. Y un hombre en su posición se pone a correr. ¿Por qué? Para evitar la vergüenza y el escarnio de su hijo rebelde al atravesar el pueblo. Corre hacia él para que caiga sobre él, para que él cargue con la vergüenza y el deshonor en lugar de su propio hijo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué cargó sobre sus hombros? Y la tercera y la cuarta acción que realiza este hombre, fijaros, lo abrazó y lo besó. Y ese es un símbolo de reconciliación. Hijo, estamos en paz. Estamos en paz. Está todo solucionado. Y fijaros, el hijo menor todavía no ha abierto la boca. Está todo bien. Así que comienza en el versículo 21 con el plan, el hijo menor. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y esa es la primera parte del plan, pero ¿qué falta? ¿Qué es lo que echamos de menos? ¿Por qué no le ha dicho que le contrate como a uno de los hombres de la plaza sin trabajo? Porque el Padre sigue en acción y ocurre como con el Evangelio, que el pecador viene con su plan, con su lista de cómo recibir la salvación, de mis propios méritos, de aquello que he hecho, de cómo he vivido, de lo bueno que soy, de lo guapo que soy, de lo que merezco. Lo voy a arreglar. Voy a venir todos los domingos a la iglesia. Me voy a portar bien, por lo menos el domingo. Voy a ganarme la salvación a mi manera. Lo arreglaré. De hecho, estoy listo a enfrentar la vergüenza. Estoy listo a enfrentar incluso al hermano mayor. Estoy listo a enfrentar a mi padre. Estoy listo a enfrentar al pueblo. El desprecio y la reprimenda es parte de mi penitencia. Me voy a ganar de esta manera la salvación. Sin embargo, el Padre, que representa a Dios, sale corriendo a su Hijo en la persona de Cristo para reconciliar al pecador, para que Cristo cargue sobre sí la vergüenza, para tomar la reprimenda, para tomar la burla, para tomar el escarnio y mucho más, porque además a Jesús le escupieron y a Jesús abusaron de él, lo golpearon, lo crucificaron, y Dios recorre todo el camino en la persona de Cristo para salvar al pecador. Esto es el Evangelio.
Pero al igual que en el Evangelio, hay mucho más. Dios no simplemente nos salva por medio de la fe, por su gracia, por medio de Cristo, sino que además hay más bendiciones. Y es lo que encontramos en los versículos 22 en adelante. El padre le dice a sus siervos: pronto, traed la ropa y vestidlo, ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y esta ropa que le está pidiendo que traigan no es una ropa cualquiera. Está diciendo: trae las mejores galas, trae la ropa que tengo reservada única y exclusivamente para las fiestas principales. Trae la ropa del domingo para ponérsela a mi hijo. Y no solo eso, sino que además ponle el anillo. Y el anillo no es simplemente un adorno. ¿Qué implica que el hijo tenga el anillo? Es lo que nosotros hoy en día sería un poder notarial. El padre le está dando un poder notarial al hijo para que pueda actuar en su nombre, para que pueda hacer lo que quiera, pueda comprar, pueda vender, todo. Fijaros, el nivel de confianza está el que tiene el anillo con el cual se sellaba la firma del padre, la firma de la familia, la tiene también otorgada el hijo por medio de este anillo. Es una forma de decir: tienes toda mi confianza. Confianza total, restitución total. Lo pasado no me acuerdo. Tus pecados han sido borrados. Tus pecados han sido arrojados ¿dónde? Al fondo del mar. No solo lo viste con la mejor ropa, no solo le pone el anillo, sino que además le pone las sandalias, es decir, todo el pack. Y fijaros, los siervos y los pobres solían ir descalzos, pero no será así con mi hijo. Con mi hijo no es un esclavo, no es un asalariado, es mi hijo. Por lo tanto, también va a llevar sandalias para distinguirlo de los esclavos. Así que hay compasión frente al oprobio, hay restitución, hay honor total, pero todavía hay más. Versículo 23. Y traed al becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Es decir, traed al buey engordado, al que hemos estado alimentando especialmente, al que cebamos para las ocasiones especiales, que puede alimentar entre 190 y 200 personas, y matadlo ahora. Si hay un momento en el cual debemos de celebrar, es este. Y por primera vez dice: regocijémonos. Y fijaros, esta es una palabra nueva. El pastor en la primera parábola y la mujer en la segunda parábola habían dicho: alegraos conmigo. Pero ahora, en esta tercera parábola, es una palabra nueva que significa: comparte este gozo de origen divino. Y vamos a celebrar porque éste estaba muerto y Dios ha tenido gracia con él. Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Fijaros, mi hijo estaba muerto, inerte, como la moneda que no podía volver por sí misma, como la oveja que se pierde y es incapaz de volver por la noche al redil. Estaba perdido, es decir, no había esperanza para él, al igual que con la moneda que no iba a volver por sí sola, o con la oveja que probablemente iba a ser pasto de los lobos o de los osos por la noche, sin ninguna esperanza. Y sin embargo ha sido encontrado por el padre, por la mujer, por el pastor, que salieron a buscar al que estaba perdido. Y rápidamente, al instante como en la salvación, fijaros, recibe el perdón inmerecido. Recibe la reconciliación inmerecida. Recibe la salvación inmerecida. Recibe el honor y el respeto inmerecidos. Y voy a ir más allá, no simplemente inmerecidos, sino desmerecidos. Este hijo ha hecho todo lo que ha podido por desmerecerlo, ha hecho todo lo posible por desmerecerlo. Sin embargo, ha sido totalmente perdonado, sin tener que hacer ninguna restitución, sin ninguna obra por su parte. Este tipo de gracia otorgada a un pecador penitente y confiado es una idea extraña para una mente legalista, como era precisamente la de los fariseos y escribas, donde ellos tenían que hacer, donde ellos tenían que diezmar, donde ellos iban y acumulaban incluso leyes sobre las propias leyes de Dios para ganarse la verdad.
hasta que Pablo, el más legalista de todos, comprende lo que es la gracia de Dios. Y por eso escribe en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto, todo el pack de la salvación, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y por si queda alguna duda, está el versículo 9 que vuelve a explicar esta realidad. No por obras, para que nadie se gloríe. Y al igual que con la oveja y con la moneda, hay regocijo y hay fiesta. Por eso, fijaros, el hijo menor planea, pero es el padre el que demuestra la gracia. Como Dios en la salvación, que también es por gracia, sin mérito y sin obra del hombre. ¿Qué hizo el hijo menor? Nada. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hice yo para ser salvo? Nada. Es pura gracia de Dios en la persona de Cristo. Por eso la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Lo hemos visto en el hijo menor, lo hemos visto en el padre, y ahora viene el hijo mayor. Y el hijo mayor siempre hemos pensado que es el bueno. Pero fijaros, el hijo mayor, de una manera breve, vamos a ver su realidad. Dice de los versículos 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Incluso salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él al becerro engordado. Y el padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Fijaros, el hijo mayor estaba en el campo y regresa a casa, pero es importante romper un mito. No estaba trabajando en el campo, no estaba partiéndose la espalda, no estaba doblando el espinazo en el campo, sino que estaba supervisando cómo los esclavos hacían su trabajo, como encontramos, por ejemplo, en el libro de Ruth, que era lo que hacía Booz en el capítulo 3. Y cuando llega a lo lejos le pregunta, ¿qué fiesta es esta? Y ya hemos leído cuál ha sido la respuesta. Estamos celebrando que ha vuelto tu hermano vivo. ¿Y qué hace el hermano mayor? Sale corriendo, apartando a toda la gente de en medio hasta poder abrazar a su hermano. Por fin estás con nosotros de vuelta. ¿Es esto lo que hemos leído? Entonces él se enojó y no quería entrar. Y el grado de enojo es un grado máximo. Se enfadó y mucho, tanto que no quiso participar en la fiesta. Incluso el propio padre salió y le explicó la misma realidad y no la comprendió y no quiso participar de esa realidad. ¿Por qué? Porque el hermano mayor está reflejando a los legalistas de la época, es decir, a los fariseos y los escribas. Mira cuántos años te he servido, nunca he desobedecido una orden tuya, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, y mira a este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, incluso has matado al becerro gordo con él. ¿Qué es lo que no entiende el hijo mayor? Que tus obras no sirven para nada, que tus obras no sirven para nada para alcanzar la salvación. Y de hecho, este es el problema, se ha dado cuenta de ello. Se ha dado cuenta de ellos. No estaba sirviendo por amor a su padre, sino que estaba sirviendo buscando en retorno el cuidado del padre. ¿A quién nos recuerda este? Uno de los discípulos que no acabó bien, Judas. Por eso la contestación del hermano mayor, del legalista, está construida o basada en el orgullo y en 4 bases. El primero es la mentira. Te he servido durante muchos años como un esclavo.
no es verdad. Segunda base, el yoísmo. Yo. Tercera base, la acusación. Él. Cuarta base, la exposición de tu corazón. Fijaros, quiero celebrarlo contigo y con mi hermano. Quiero que me des un cabrito para que como familia estemos contentos. Para nada, todo lo contrario. Odio al perdido. Y quiero celebrarlo con mis amigos, con aquellos que son como yo, con aquellos que piensan como yo. Por eso el legalismo comienza a envenenar y comienza incluso a adornar la mentira que le está contando a su padre. Y fijaros cómo adorna, entre comillas, el relato del hijo menor. Este hijo tuyo, en lugar de mi hermano, quien devoró tu propiedad, y en cierto modo no era cierto porque el dinero se lo había dado como parte de su herencia. Y fijaros, aún va a mayores. Lo gastó en prostitutas. Si vamos a los versículos anteriores, no vemos esta realidad. Y sin embargo, vas y matas al buey engordado en su honor. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? Y este es el ego, hermanos, este es el orgullo. Y el orgullo y el ego son el antecedente de problemas grandes. Fijaros lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrado. Y no habrá para él medicina. Son los que no tienen una visión adecuada de sí mismos y de su pecado. Por eso no necesitan ser salvados. Porque ellos ya han hecho todo lo necesario. Yo. Pero fijaros, no llegan a la marca. El dardo se cae al suelo. No son justificados, aunque ellos se piensen que sí son justificados. Y este es su pecado. Es al revés que el Padre. Eres tú el que me tienes que pedir perdón a mí, porque lo he hecho todo y tú no me has pagado conforme a mis méritos. Por eso responde el Padre en los versículos finales 31 y 32. Pero si todo lo mío es tuyo, ¿cómo puedes estar tan cerca, pero a la vez tan lejos? ¿Cómo podéis llamaros fariseos y escribas, maestros de la ley, y estar tan lejos de la realidad? Es lo mismo que el Padre le está explicando al Hijo en los versículos 31 y 32. Y aquí es donde entra en función otro versículo que muchas veces interpretamos mal y utilizamos mal. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y normalmente siempre pensamos en católicos, testigos de Jehová, mormones. Pero está hablando a sus discípulos. Por eso es importante que en esta mañana sepas responder en qué lado de la multitud estás. Fijaros, el hijo menor recibe la gracia del Padre y el hijo mayor rechaza la misma gracia que el Padre le da. Y esto es el Evangelio. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque prefieren abrazar su orgullo a desprenderse del orgullo. Y venir desnudos a Dios por medio de Cristo, por medio de la fe, aceptando la obra de la salvación. ¿Cómo te unes al gozo de Dios? Una multitud, 2 respuestas, 3 parábolas, 2 respuestas. ¿Cuál es tu respuesta? Arrepentimiento y creer. Es lo que hemos visto, que consistía el mensaje de Jesús desde el propio inicio. Arrepiéntete y cree. Por eso, si no has venido a Cristo, estás en peligro de muerte eterna. Y necesitas que el Espíritu Santo te ilumine para salvación por medio de la palabra de Cristo, por medio del Evangelio. No seas terco como el hijo mayor.
aquel que piensa que con el yo, puede llegar a la salvación, porque no llegarás a la salvación. Y si eres un hijo de Dios y has sido perdonado y has sido restituido por gracia, busca el gozo del Padre, obedece y predica este evangelio de la gracia y no otro. Proclama el evangelio, predica el evangelio y vive el evangelio, porque esta es la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Cómo te unes al gozo de Dios? Obedeciendo su mandato en proclamar el evangelio. Fijaros, la matrioska encierra en su interior una idea extendida entre los rusos de que la verdad se esconde detrás de las apariencias, como en los propios cuentos de su cultura rusa. Por eso es importante que también en esta mañana comprendas el punto detrás de esta parábola. Obedece, porque cuando sus hijos obedecen ya hay salvación por medio de la predicación del evangelio, entonces hay gozo en el cielo y hay gozo en la tierra. Este es el gozo de la salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta realidad del gozo, gracias también por esta realidad de una multitud y dos respuestas, y por la realidad también de estas parábolas con dos respuestas. Gracias porque podemos encontrar en la figura del Padre a ti, a Dios, demostrando su gracia por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque no somos aquellos que hemos sido rescatados y redimidos, no somos el hijo mayor, aquellos que se apoyan precisamente en la verdad aparente del yo. Gracias porque la salvación es por gracia, gracias porque es un regalo de Dios, gracias porque la salvación es de principio a fin una obra de Dios. Gracias porque mostraste tu gracia para conmigo en lugar de la realidad de lo que necesitaba por medio del pecado, porque reconozco y sé por tu palabra que la paga del pecado es muerte. Pero gracias porque la dádiva de Dios por medio de su gracia es vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.